Bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista de la tarde de hoy. Vamos a estar conversando, como le indicamos, con la doctora María Eugenia Landaeta, es infectólogo, y vamos a hablar sobre la hepatitis A y también las diferencias con otros tipos de hepatitis, porque existen diferentes tipos de esto, y es propicio saber y diferenciar por cuáles son las vías de contacto. Como veíamos, la hepatitis A normalmente por contagio de agua contaminada o alimentos que se han contaminado por estas aguas. Pero que sea la doctora que nos acompaña la tarde de hoy quien nos explique, un gusto tenerla con nosotros, doctora María Eugenia. Sí, siempre mucho gusto de compartir con ustedes y tratar de ayudar en la medida de lo posible a que la gente conozca un poco más sobre los temas de salud. Antes de comenzar de lleno con hepatitis A, vamos a decir las diferencias entonces y cuáles son los tipos de hepatitis. Hay varios tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, B, C, D, E, o sea, hay varios tipos. Inclusive hay algunos que se transmiten por el agua y alimentos contaminados y otros que se transmiten por la vía parenteral y la vía de las relaciones sexuales. Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten por el agua y los alimentos contaminados. En cambio, las hepatitis B y C se transmiten por las relaciones sexuales y por la vía parenteral, es decir, pinchazos, transfusiones, Fluidos y sangre. fluidos y sangre, exactamente. En el caso que nos ocupa, que es la hepatitis A, ya nosotros tenemos un rato viendo un aumento empírico, digamos, porque no tenemos una cifra oficial que nos lo corrobore, pero sí hemos visto muchos casos de pacientes con hepatitis A que teníamos ya bastante tiempo que no veíamos. De hecho, en Venezuela siempre hay como un nivel basal de hepatitis A, siendo Venezuela siempre uno de los países con una endemicidad intermedia para hepatitis, como en los países que se encuentran en desarrollo. No tan buena como en los países desarrollados, pero tampoco tan mala como en los países tan subdesarrollados. Sin embargo, hemos visto a partir de este año, como a partir del primer trimestre del año para acá, un aumento grande del número de casos y lo que más nos preocupa es que hemos visto un aumento del número de pacientes complicados. Se piensa que, o se dice en la literatura, que más o menos uno en cada 150.000 personas hay complicaciones y sin embargo ya nosotros en Caracas en los últimos 2 meses hemos visto 4 fallecimientos por las complicaciones agudas de la hepatitis. Entonces eso nos tiene bastante preocupados porque consideramos que debe haber un número bastante importante de casos para ver tantos pacientes complicados. Una vez que consumimos este alimento o tomamos esta agua contaminada, ¿cuál es el proceso? Si es un proceso de incubación, cómo entra a nuestro organismo, cómo se desarrolla la hepatitis, Ujú. en cuánto tiempo vamos a ver algunos síntomas, cómo reconocer que podemos estar en presencia de hepatitis. Sí, la hepatitis tiene un periodo de incubación más o menos prolongado, más o menos de entre 2 semanas a un mes. En el momento en que la persona comienza a ponerse amarilla, ya tiene por lo menos 2 semanas enfermo o con el virus ya circulando en su organismo. Esto es un problema porque en ese periodo de incubación que la persona no tiene síntomas, puede transmitir el virus a otras personas y por eso es que ocurren brotes de la enfermedad. ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Se transmite porque las heces de la persona que tiene el virus caen en agua que contamina el agua y esta agua luego es consumida por las otras personas que luego entonces la adquieren la infección. Entonces, ¿es por falta de agua tratada, agua potabilizada? Es lo que nosotros estamos pensando. Nosotros creemos que el problema de la calidad del agua potable es tan mala que estamos viendo muchas enfermedades que es lo que son las que se llaman hídricas o transmitidas por el agua contaminada. Por eso tenemos muchos casos de diarrea, tenemos casos de hepatitis A y tenemos casos de fiebre tifoidea, que es una enfermedad que nosotros no habíamos visto en muchos Que años. se cree hasta erradicada en Es algún momento. correcto. Entonces, hay zonas, digamos, de Venezuela, del país, que están ahorita presentando este tipo de casos y ya en otros estados hemos visto los reportes, por ejemplo, en el estado Táchira, en el estado Carabobo, en el estado Aragua. Hay muchos estados que están reportando aumentos del número de casos de hepatitis A y esto es bastante preocupante porque esto lo que habla es de la calidad del agua. El agua que tomamos
el agua con la que lavamos los alimentos, Con la que nos cepillamos, inclusive. con la que los cepillamos los dientes, etcétera. Entonces es difícil el control si no hay un reconocimiento verdadero del problema y si no se ponen los correctivos a nivel macro. Por supuesto. Actualmente no existen reportes del Ministerio para la Salud con respecto a la hepatitis. Sin embargo, la red de infectología de nuestro país lleva algún tipo de casos contabilizados, por lo menos los que les llegan directamente a ustedes. Es difícil contabilizar el número de casos como hemos hecho con otras enfermedades porque muchos de los casos de hepatitis A son asintomáticos, lo que significa que las personas no reconocen que tienen la infección porque no Creen tienen que es un ningún virus. síntoma. O, por ejemplo, piensan que puede ser un virus como un virus de diarrea, como un virus de gripe, etcétera, que lo que siente la persona es un malestar general, un poco de fiebre, un poco de náuseas y vómitos, puede haber diarrea y dolor en las articulaciones y dice, bueno, tengo dengue, zika, chikungunya, tantas enfermedades que se encuentran circulando en este momento en el país. O lo más común decir, tengo una virosis. Tengo una virosis. Que es tan generalizado que a veces no se sabe Exactamente. qué es. Entonces es muy difícil registrar el número de casos. Lo que se pudiera registrar es el número de casos Complicados. bueno, sí, por supuesto, los complicados son mucho más fáciles de diagnosticar y de registrar, y los casos con ictericia, o sea, con la coloración amarillenta de la piel, porque entonces ya uno hace el diagnóstico, digamos, o la sospecha importante de que sea una hepatitis y se hacen los exámenes en laboratorio correctos para hacer el diagnóstico. Cuando uno pide en un laboratorio serologías para hepatitis, por lo general lo que hace el laboratorio son la B y la C, que son las que antes, digamos, teníamos en vigilancia. Es para solicitar un estudio de hepatitis A, tiene que ser en laboratorios seleccionados y además tienes que pedirlo expresamente que sea hepatitis A, porque si no, el laboratorio ni siquiera lo va a hacer. Entonces va a quedar como no clasificado. Ok, si el tiempo de incubación de este virus es aproximadamente de 2 semanas o inclusive hasta el mes y puede ser asintomático, ¿en cuánto tiempo se podría generar las complicaciones de la hepatitis A? ¿Cómo afecta a cómo llega a afectar al hígado? ¿Cómo es la reacción de nuestro cuerpo ante lo que sería la hepatitis? ¿Es considerado un virus? Es un virus. El virus de hepatitis A es un virus que se llama virus de la hepatitis Perfecto. A, que tiene también un poco de relación con los virus que producen diarrea. Es un virus de la familia de picornavirus, que son los virus que producen, muchos de estos virus producen diarrea o son enterovirus, pues. Pero estos virus, los virus de hepatitis, porque no solamente la hepatitis A produce hepatitis, sino también hay hepatitis B, C, como ya habíamos mencionado antes, producen el tropismo fundamental del virus es sobre el hígado, o sea, las células del hígado. Y entonces produce una inflamación del hígado, se produce una obstrucción de la bilis y se acumula la bilis en el hígado, se ve el hígado inflamado, por eso hay dolor en el lado derecho del abdomen y por eso se produce esa coloración amarilla de los ojos, de la piel y una coloración oscura, digamos, de la orina y se aclara el color de las heces. Bien, justamente relacionado a lo que nos está explicando, nos llega una pregunta. Vamos a hacer como un recuento de esas personas que se están incorporando en este momento con respecto a estas dudas. La hace Gabriel Ibarra, tiene 2 preguntas, vamos a seleccionar una de ellas que es ¿cómo evitar el contagio de la hepatitis? Y él también pregunta antes de esto de que cuáles son los síntomas para hacer sospechar. Ya lo hacíamos, pero vamos a hacer como un breve resumen a esas personas que de repente se están incorporando a la transmisión. Ok, recapitulando los síntomas de hepatitis, lo primero es malestar, mucha astenia o cansancio, la persona le cuesta para levantarse, tiene mucho cansancio y dificultad para alimentarse inclusive, no tiene hambre, puede tener náuseas, vómitos o puede tener diarrea, malestar general, un poco de fiebre que la mayoría de las veces no es muy alta, dolor en las articulaciones y después de eso comienza a aparecer una coloración amarilla en la piel, en los ojos y en las mucosas. Se colorea la orina también de color oscuro y las heces se aclaran de un color más claro que lo normal. Estos síntomas pueden ser progresivos aproximadamente en 2 semanas, también a un mes, o inclusive en los casos más severos puede prolongarse hasta por 3, 4, 5 meses. ¿La coloración de las heces es por la bilis? Sí, porque la bilis se desvía de su metabolismo normal, que es hacia las heces, y por eso las heces son marrones, se desvía hacia la sangre y hacia la orina. ¿Podría Entonces, ser como más amarillita la S o las más heces pálida? como blancas. Pálida. Exacto, como pálidas. Y la orina más oscura.
como color de los refrescos de Coca-Cola, Pepsi-Cola. Entonces, o como el té oscuro, pues. Después de esto, la mayoría de los pacientes, como hasta en un 90%, 85-90%, se curan espontáneamente en semanas a meses, como te digo, y ya pasa la enfermedad. Pero hay un porcentaje pequeño de los casos que se complican y las complicaciones son bastante variadas. La complicación más temida, que es la que estamos viendo por el momento, es la hepatitis fulminante, que es cuando el hígado está tan inflamado que se necrosa y entonces se produce una insuficiencia hepática, una insuficiencia de las funciones del hígado y la persona fallece en casi el 100% de los casos. Cuando hay estas complicaciones. Cuando hay estas complicaciones, que es en el menor número de pacientes. Pero sí han estado presentes. Sí, lo hemos visto hasta en 3, 4 casos en Caracas, hemos visto hepatitis fulminante, que lo cual nos preocupa mucho porque eso significa que hay muchos casos de hepatitis circulando. Si se dice que hepatitis fulminante puede ser uno en 150.000 casos y ya hemos visto 4, bueno, es matemática, pues sacar la cuenta de cuántos casos debemos tener en el país. Hay otras complicaciones que a veces se ven, que son complicaciones producidas por los efectos inmunológicos del virus. Muchos virus producen un efecto directo sobre los tejidos, como es la inflamación del hígado, y otros efectos inmunológicos que se pueden ver, como son, por ejemplo, anemia aplásica, artritis reactiva, síndrome de Guillain-Barré, que de hecho hemos visto últimamente en el hospital universitario varios casos de Guillain-Barré que no están relacionados con Zika, pero que no tenemos un diagnóstico, digamos, de qué virus lo está produciendo. Y el virus de la hepatitis A produce síndrome de Guillain-Barré y produce meningoencefalitis, produce miocarditis, o sea, produce otros trastornos inmunológicos en varios órganos que se ven en poco número, pero que son bastante graves. Bien, doctora, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Tenemos ya otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. En la próxima parte estaremos aclarando estas dudas y seguiremos conversando con la doctora María Eugenia Landaeta. Recuerda que también puede preguntar a través de Instagram como Daniela J. Salas. Ya regresamos con más.